Bien, el día de hoy vamos a comenzar con una lección de pronunciación, ¿ok? Porque recuerda que la pronunciación es la base de todo, ¿ok? Ujú. Antes de iniciar, me gustaría que pronuncies la letra A del alfabeto, A, la B, B, la C, A, B, C, la D. Z. Ay, no me acuerdo. Z o Z. Exacto. Yes. Ah, Por ejemplo, la C la vas a decir como sí, de afirmativo, mira, sí. Pero la sí. Z es Z, Z, como una abejita, Z. Ajá. Ahora, pronuncia la V. W. No, la Ah, no. V. Eh, la V. V. Ajá. La B tiene que chocar los labios. Mira, B, B. Pero la V es V, V, Ujú. V. ¿Cuál es la diferencia? Imagina que llegas a Estados Unidos y gritas, ¿no? Abe, I've got TV. Lo que hemos dicho es que compré un televisor, ¿no? I've got TV. Pero si tú dices TV, estarías diciendo que has contraído tuberculosis. Entonces, Mm, es importante. TB stand for tuberculosis, but TV stands for television. Entonces, la pronunciación es importante. ¿Ok? Entonces, ya hemos reparado este primer sonido que es de la B. B, ujú. labial. B, la V, V. 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 La C, C, pero la Z, Z. ¿Ok? Ok. Perfecto. Me comentaste que habías estudiado por cerca de ¿cuántos meses? 8, Eh, creo. cuatro. Cuatro El meses. quinto lo comencé, pero lo dejé porque me salió un trabajo, un Ok, contrato y no coincidía con el horario. vale, vale. Entonces, primero vamos a hacer un conjunto de reglas que vas a tener que anotarlas, memorizarlas y practicarlas porque de estas reglas van a seguir surgiendo otras. Estas reglas nos van a permitir pronunciar de manera más natural y fluida. ¿Ok? No Ya. importa que no entiendas algunas palabras, pero ¿qué significa esa palabra? It doesn't matter. No importa. Lo que importa es que aprendas cómo funciona la regla, nada más, para que luego cuando comencemos con las lecciones ya tú entiendas lo que estoy diciendo. ¿Ok? Ujú. Ok. Entonces, empecemos con la primera regla. ¿Te acuerdas en la escuela, in school, when you were learning the numbers, cuando estabas aprendiendo los números, cómo pronunciaba your teacher this number? Do you remember? Uh, the number in English, yeah, In English, of or course, in English, in English. one, one, No, no, two. I mean, el número que he escrito. Can you see it? ¿Se ve? Ah, ¿cómo lo pronunciaban? Yes. 20, pero no es 20. 20, es Yes, 20. pero 20, tu profesor decía 20. Y uno le preguntaba, hey, teacher, why do you say 20? ¿Por qué dices 20? Si allí está la T y en el diccionario también, ¿cierto? Mm, ¿Por qué? Y él te decía, no, es que así hablan los nativos. Lo cual puede ser cierto. Regla número 1. Cuando tú veas una N, luego una T y luego un sonido de vocal, ya. vas a hacer lo siguiente. Vas Ujú, a borrar esta T, ya no la vas a pronunciar. ujú. ¿Ok? Por lo tanto, 20 se pronunciará como 20, 20. 20. ¿Cómo se pronunciará la siguiente palabra? Escúchame. Santa Claus, Santa Claus. ¿Cómo sería? Um, Santa Claus. Santa Mm, Claus. Perfecto, mira, NT y sonido de Santa. vocal. Santa Ajá. Claus. Siguiente palabra. Internet, Internet. Un nativo, ¿cómo suele pronunciarla? Internet. A ver, repita. NT, sonido de vocal. ¿Dónde ves tú un NT sonido de vocal aquí? En Internet. Ah, NT. Ajá, aquí qué borro, borro la T. ¿Y cómo se diría? Inert. Internet. Inner, Internet. internet. Entonces, Internet. tienes que aprender esta regla. Cuando tú veas NT y un sonido de vocal, la piensas.
Ok, diré 20, Santa Claus, internet, internet. Ok, primera regla y es súper útil. Ok, ¿esto para qué nos sirve? Carlos, pues, para que yo quiero hablar más natural, lo que yo quiero es entender. Es que si tú no conoces esta regla, el nativo dice, well, you can find the information on the internet. ¿Internet? ¿Pero qué cosas? Internet me suena de internet que borró la T. Carlos me dijo eso. Entonces ya tú vas a poder entender. ¿Alguna Ujú. consulta sobre la rule number one? Nope. No, 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 ya, Perfect. claro. Sí. Rule number two, regla número dos. Al igual que la número uno, vamos a variar Ujú. con la RT, sonido de vocal. RT, sonido de vocal. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo la palabra fiesta. Todo el mundo, ¿cómo la pronuncia? Como si fuera. Party. Ya, es la correcta pronunciación en el diccionario es party, party. Pero ¿cómo la dicen? ¿Has escuchado de otra manera? Mm, No. Vale, no. vale. Mayormente las personas le dicen party, party, party. ¿Y por qué? Porque igualito, RT, sonido de vocal, Ajá. eliminamos este sonido, ¿vale? Por lo Ya. tanto, fiesta, ya no dirías party, dirías party. Party. Ujú. Great. A ver tú, el número 30. ¿Cómo dirías el número 30? Yo te digo que se pronuncia 30. ¿Cómo sería? 30. Exactamente, la pronunciación más natural. 30. ¿Cómo Ah, sería 40? 40. Great pronunciation. Excelente pronunciación. 40, 30, party. Any questions? ¿Alguna consulta hasta este punto? No. No. Rule number 3. Veamos la regla número 3. ¿Ok? La regla número 3 me dice lo siguiente. Cuando tenga una T o una D entre dos sonidos de vocales, Ujú. las pronunciaré como si fuesen, o como si fuese una R, así, la voy a poner en minúscula, como en la palabra paro, ¿ok? Así, mira, es una R suave, ¿ok? Cuando tenga una T o una D entre dos sonidos de vocales, la pronunciaré como si fuese una R en la palabra caro. Por ejemplo, yo tengo la palabra que agua. Agua en inglés, la correcta pronunciación en el diccionario es water, water, water. Si tú te das cuenta, esta palabra suena como si fuera así, water, ¿cierto? Sí. Ahora, si tú te das cuenta, esta T, ¿entre qué cosas se encuentra? It's between vowel, vowel Em, sounds. sí. Está entre dos sonidos de TR, boca. entonces sería water. Perfecto, water. ¿Te das cuenta que es más natural en inglés decir water a decir water? Ujú. ¿Ya? Del mismo modo, veremos la siguiente palabra. Beautiful, beautiful. T entre dos sonidos de vocales. La voy a pronunciar como si fuera una R. Beautiful. Ajá. Beautiful, great, beautiful, beautiful. Ok, hasta aquí. ¿Se entendió la regla número 3? Yeah, mira, estamos viendo 3 reglas. Tienes que anotarlas, practicarlas, porque esto no te enseñan. No te Ya. enseñan. ¿Ok? Sí, le Rule voy a... number 4. Yes. Ya. Rule number 4. Aquí lo voy a poner al costadito. Ujú. Rule number 4. Dice lo siguiente. Otra regla que tenemos que dominar es que cuando una palabra termina en un sonido y la siguiente inicia con el mismo sonido, se omite el primero de ellos. ¿Cómo es eso, Carlos? Cuando una palabra termina en un sonido y la siguiente inicia con el mismo sonido, se omite el primero de ellos. Lo cual ocurre también, puede ocurrir dentro de una palabra. A ver, ejemplos, porque
que no entiendo. Imagínate que ya llamamos, nosotros dominamos el pasado. Yo quiero decir que yo cené. Yo cené se dice I had dinner. Así se dice. I had. Carlos, pero yo no sé la gramática, no importa, te estoy enseñando pronunciación. I had dinner. ¿Te das cuenta que termina en qué sonido? De la D. D. De Ujú. had, had. ¿Y aquí con qué sonido empieza? Con Eh, dinner, dinner. Sonido de D. ¿Qué dice? ¿Cuál lo omito? ¿El primero o el segundo? ya. Ya entendí. Cuando dos palabras de la siguiente inicia con el mismo, se omite el primero de ellos. Ya. Este omito. I Ahora, had dinner. exactamente. Tú dices, I had a dinner. I had a dinner. No voy a decir I had dinner. No, 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 no. I had dinner. ¿Ok? Pero también, ¿qué dice acá? Puede ocurrir dentro de una misma palabra. ¿Cómo es eso, Carlos? Vemos aquí un poquitito. Mira, aquí aplicando la número 4. Ve, te voy a bajar esto aquí y esto aquí. ¿Vale? Mira acá. Yo tengo la palabra battery. Mira, battery. La voy a hacer un poco más grande. ¿Ya? Battery. ¿Te das cuenta que battery, ¿qué tiene? ¿Doble? Doble T. ¿Cuál hago cuando se repiten dos mismos sonidos? ¿Qué hago? Borro el. Borro el primero. Perfecto. Luego esta T nos quedaría algo como así, mira. Battery, ¿cierto? Ujú. Esto ocurre en tu mente, no ocurre ahí literalmente en el papel. ¿Esta T entre qué cosa se encuentra? Eh, la T se encuentra entre un... ¿qué me ¿Entre estás dos? mandando? Dos ¿En consonantes. dos consonantes? La B y la R. No, aquí antes, mira esto. Perdón. Entre dos vocales Entre dos iguales. sonidos de vocales. ¿Y qué pasaba cuando una T se encuentra entre dos sonidos de vocales? Se pronunciaba como R, ¿no? Muy bien, como era. Entonces, por lo Ah, tanto, better, better, ¿cómo se pronuncia better? better. Better. Good job. Decimos better. ¿Te das cuenta que con estas reglas vas a tener muchísima más confianza y vas a Ujú, pronunciar de manera más natural? ¿Ok? Aquí hemos ujú. combinado la regla número 4 con la número 3. ¿Te das cuenta que van de la mano? Ajá, Ajá, sí, ahora sí. veamos la siguiente. También una palabra que casi nos dicen, se pronuncia así, se pronuncia, pero ¿por qué? Ajá, ¿no has escuchado que algunos dicen wanna? ¿Nunca? Sí. Wanna. Ya, y tú le dices, ¿por qué wanna? Es que el wanna es del want to, viene del want to. Y, profe, ¿y por qué se dice wanna? Así lo dicen los nativos. Si tu profe te dice así, es que probablemente no haya estudiado lingüística o algo parecido. ¿Por qué? Porque mira, si nosotros desglosamos la palabra wanta, analiza conmigo, mira, wanta, ¿qué sucede acá? ¿Qué sucede? Eh, hay dos T's Hay juntas. dos. ¿Y qué hago cuando se repite dos sonidos? Mira, la número 4. ¿Qué pasaba? Había que eliminar uno. ¿Cuál elimino? ¿La primera o la segunda T? El primero. Muy bien. Ahora me va a quedar algo como one, ta, ¿cierto? ¿Y Ujú. esto a qué regla se parece? Analiza del 1 al 4. Ah, ¿A qué regla se parece? cuando una palabra termina en un sonido siguiente y Aquí, ¿termina el cuando mismo hay sonido? dos, N con T. No. Termina la 3 cuando tengo una T entre dos. Acá la T está entre dos ahí sonidos vocales. hay dos consonantes, ¿no? Hay dos iguales. Exacto, no se puede. No, 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 mira, acá dice NT vocal. Mira, NT vocal. Ya. NT vocal. No puede Ajá. ser la 3 porque la T es entre dos sonidos de vocales. Podrá ser la 2, pero dice RT vocal. No, pero mira la número 1. Ujú, NT vocal. NT vocal. ¿Qué ajá. pasaba cuando tenía NT vocal? Ya. Claro. Claro.
20, era ¿Qué 20, pasaba? 20, la Eliminaba T, que elimino la T. Entonces, ¿aquí la qué T. hago? Elimino la Wanna, T. Por lo tanto, en lugar de decir wanta, ¿qué voy a decir? wanna. Wanna. Esa es la explicación de por qué existe el wanna. Porque se basan en estas 4 reglas. Ujú. ¿Ok? Entonces, estas 4 reglas son tu base. Tienes que practicarla hasta más no poder con canción. Hoy vamos a estar viendo y corrigiendo algunas palabras que pronunciamos mal, porque Ya. recuerda, de nada te sirve que tú sepas el pasivo, el impersonal passive, inversiones, si no lo sabes decir. Por ejemplo, ¿cómo dices bistec en inglés? Bistec. ¿Alguna Viste. idea? Se escribe así. Imagínate que hasta tú sepas cómo se escribe, ¿ah? Ajá. Tú sepas cómo se escribe, ya. S-T-E-A-K. Ujú. Tú lo dirías, normalmente los estudiantes dicen stick, pero stick significa palo, es steak. Entonces, de nada sirve que tú sepas cómo escribir si no sabes cómo decirlo. ¿Ok? Ujú. Hasta este momento, las primeras 4 reglas son fáciles, ¿se han entendido? Sí, sí, ¿Yes? ¿Se sí. entendió? Entonces yo te voy a mandar, está grabándose la lección, te voy a mandar tu lección grabada para que las vuelvas a repasar. ¿Ok? Ah, ya, entonces dejo de grabar. No, Ya. todas tus clases están grabadas, así que vas a Ah, poder ya, verlas. ya, sí, Yeah, porque, ajá, ya. don't worry, Ok. don't worry. Ok, ¿alguna consulta para poder iniciar con nuestra primera lección? Sí, Nope. una consulta que no tiene nada que ver con la clase. Aquí, lo que estás escribiendo yo lo puedo ver, pero lo último no, porque hay una camarita, un audífono, una manito, y no sé cómo sacarlo de ahí para poder ver todo lo que estás escribiendo, sobre todo lo de abajo. Ah, hay como ¿Cómo una se...? manito. A mí no me aparece esa opción, pero debe de salirte a omitir algo por el estilo. A ver, déjame ver. Ya, 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 ya lo saqué. Ah, Ya. ok, voy a Creo que sí. compartir de nuevo la pantalla. Yes. Ya. A ver, dame un segundo. Y esto es lo que hemos hecho el día de hoy, un poco de lo que es pronunciación, Ahora sí. para poder iniciar con nuestra primera clase. ¿Ok? Como has estado estudiando 4 meses, vamos a hacer un repaso de manera rápida de los temas del inicio, los pronombres, ese tipo de temas. Y si los dominas rápidos, pam, pam, sigamos avanzando con temas nuevos, ¿ok? Pero no Mm, pueden quedar vacíos, ¿ok? claro, claro, sí. Continuemos aquí entonces. El primer tema que nosotros vamos a estar viendo, las clases van a estar en español, en English at the same time, porque si te explico en inglés, vas a decir, ¿qué está diciendo? ¿Ok? Mientras más avance el tiempo, más inglés voy a usar. So, hoy día aprenderemos los pronombres. The pronouns. Probablemente ya los conozcas, así que me gustaría que me dijeses, what are the pronouns? ¿Cuáles son los pronombres? Do you remember? ¿Te acuerdas? Eh, I am, Ah, I, you, you, she, it, he, she. it, Okay. uh, Yes. Entonces, estos son los pronombres, miren. ujú. I, you, we, they, he, she, pero aquí hay que tener cuidado. Este de acá no se pronuncia como eat, porque eat significa comer. Eat significa comer. Carlos, entonces, ¿cómo se pronuncia? De la siguiente manera. Quiero que lo pronuncies así. It, it, it. Como una Por E. ejemplo. Exacto, tú has escuchado esta canción. A ver, mira, golpear en inglés, ¿cómo se dice? Beat, ¿cierto? Mira, Ujú. beat. Golpear es beat. Ahora, aplicando la regla de pronunciación, mira, una canción de Michael Jackson. Um, uh-oh, I'm sorry. I made a mistake here. Ok, presta atención aquí. Mira, este beat con Ujú. tú lo pronunciabas it, ¿cierto? It, imaginemos que es it. Una T se encuentra entre dos sonidos de vocales. La voy a pronunciar como que, Como una R. ya. Mira, Entonces tú lo juntas y dices, just beat it.
Porque según tú se pronuncia ahí, Just Beat It. Pero ¿te acuerdas de esa canción de Michael Jackson? Y él decía Just Beat It o Just Beat It, Beat It. Bien. ¿Cuál Ah, decía? Beat It, ¿sí o no? Entonces, vas a pronunciar como it, no como it. Carlos, ¿literalmente es una E? No es una E literalmente. Carlos, ¿y cómo hago ese sonido? Cuando nosotros estudiamos español, nos enseñan las vocales abiertas y cerradas, ¿cierto? Por ejemplo, las vocales abiertas son la A, E, O. A, E, O. ¿Y cuáles son las vocales cerradas? La I y la oh, U. I, U. Para hacer este sonido, vas a hacer tu boca. A ver, I, E, E, E. A ver, inténtalo. Tu boca de I, haz tu boca de I. ¿Cómo sería la I en español? A ver, di I. y, Pero y. tu I es abierta, así, I, o tú dices I, porque la I es cerrada. En español, En ya. español Y, la I y, es cerrada, ¿o no? Ya, y, I. Tu boca no se y, abre mucho. I. no, y. Ahora, quiero que hagas tu boca de I, pero digas la E, como por ejemplo, E, Ajá. E. Eh, Exactamente. eh, Ajá, ahora pronuncia eh, it. mm, et, et. No es una, mira, mi boca no es it, mira, it, it, Ujú, it. Mi boca dice, mira, it. Ese es ujú, el truco. Okay? et. So in English, we have I, you, we, they, he, she, it. A ver, pronúncialos. I, you, we, they, he, she, it. It. Perfecto. Hay que tratar de corregir ese error porque de repente se fosiliza. Fosiliza es un It, término lingüístico cuando ya un it, error no lo puedes borrar de tu memoria porque se ha it. fosilizado. It. Ujú, It. it. Perfecto. Luego de ver el primer tema que nos acaba de tomar como 3 segundos, los pronouns, avanzaremos al siguiente tema. El siguiente tema que se ve es transformación de pronombres. Carlos, ¿qué cosa es transformación de pronombres? ¿Tú sabes que I, qué significa I? Yo. ¿Qué Mm, significa you? tú, Tú y usted, ustedes. Tú y usted. También significa usted. ujú, sí. We, nosotros, 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 nosotras, they, ellos, ellas. ellas, he, Ujú, él, she, ella, ella, it, eso. eso. ¿Ok? Eso, el Ujú, artículo neutro lo dejamos con eso. Ahora, ¿hasta aquí alguna consulta? No, ¿cierto? no. Una pregunta que me hacen mayormente en este tema es, Carlos, por ejemplo, yo en español, cuando hablo con mi amigo, le digo, oye, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿O cómo estás? Pero cuando hablo con una persona que tiene un rango superior al mío, yo no le digo, ¿cómo estás tú? Le digo, ¿cómo está usted? Hay un grado de formalidad. En el inglés, ¿existe esto? Por ejemplo, a mi jefe le quiero decir, ¿cómo está usted? O sea, con un poquito más formal. En el idioma inglés, a tu jefe, a tu amigo, a ambos les vas a decir, How are you? Porque en inglés no existe este nivel de usted. No Ujú, existe. Existen otras palabritas, sí, que te hacen sonar más polite, más cortés. Pero por ahora no ya, veremos esas palabras. ¿Ok? ujú, Entonces, tú, usted es lo mismo. Así sea tu ya. jefe y le quiere decir, ¿cómo está usted? How are you? Carlos, ¿por qué dices que you también significa ustedes si significa tú y usted? ¿Cómo voy a diferenciar? Me parece algo difícil. Por ejemplo, lo vas a diferenciar por contexto. Si yo ingreso a la clase y te pregunto, How are you? ¿Te he preguntado cómo estás o cómo están ustedes? Si entro a la clase online, te digo, Hey, how are you? Te estoy preguntando, ¿cómo estás tú o cómo estás? O te digo, ¿cómo están ustedes? Te digo, ¿cómo estás tú? Porque eres la única persona que está aquí, ¿cierto? Claro, claro. Pero si ingreso a un salón de clases con 300 estudiantes y digo, hey, how are you? ¿Crees exactamente que te he saludado a ti o he saludado a toda la clase? No, a todo. Entonces, Mm, por contexto, uno deduce el significado, ¿vale? ujú. Perfecto. Ahora vamos a ver lo siguiente, algo que es transformación de pronombres, ¿ok? Carlos, ¿qué cosa es transformación de pronombres? Tenemos que dominar qué pronombre puede reemplazar alguna palabra.
Por ejemplo, si tengo Carlos, ¿qué pronombre en tu mente podría reemplazar a Carlos? En tu mente. He. He. Si yo digo Mary, en tu mente. She. She. Si yo digo Carlos y yo, o Carlos and me, en este caso Carlos y yo, what pronoun can replace? We. 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 Ok, ahora. Ya dominamos el are you a day, he, she, it. Entonces veamos aquí. Uno más. Si yo digo you and Pedro, tú y Pedro. They. Digo tú y Pedro. Don't You. worry. Perfecto. Entonces quedó claro que va a ser you. Ahora, nosotros vamos a tener cuando tengamos plural nouns. ¿Qué son plural nouns? Sustantivos en plural. Por ejemplo, mesas, tables, chairs, sillas, computers, cualquier sustantivo que se encuentre en plural, ¿vale? Voy a reemplazar con el pronombre a day. A day. Todos los sustantivos en plural se pueden reemplazar con day. Y todos los que están en singular se van a reemplazar con it. Entonces, si yo tengo table, va a ser it. Pero si tengo tables, en tu mente va a ser they. ¿Ok? Acá sería chair. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna consulta? No. No. Perfecto. Ahora, vamos a utilizar, por ejemplo, si yo tengo a dog, the dog, el perro. ¿Qué pronombre en tu mente podría reemplazar the dog? It. It. ¿Y si tengo the dogs? It's. No, the dog. Plural, mira, the dog. Ya. No sé, ahí tengo la duda. Si es it, perdón. Aquí, ¿Cómo en era? este ¿Cómo de era la aquí te fijas. pronunciación? It. It, It. it. It Sí, es it. ¿Por qué? Porque está en singular. Pero acá claro, dice the dogs, está en plural. ya. ¿Qué voy a usar? They. Ajá. They. Recuerda, para plural nouns utilizamos they para reemplazar en tu mente, ¿ah? Y para singular utilizamos it. ¿Quedó claro? Ya. Yeah. Una Ahora, pregunta. dime. Antes, en alguna clase hicimos algo de ets, una S le aumentaban y por eso es que Ajá. me confundí. Pensé que aumentando la S era plural, pero bueno, ahora ya me lo aclaraste. Pero, Aquí, ¿qué aquí era está eso? la S con plural. Aquí está, está en plural porque tiene la S, mira. Sí, They. no, me refería al it. Aquí. Ujú. Aquí, así con un apóstrofe. Ajá, ese es el tema, el siguiente tema que vemos después de este. Ya, ajá. Ok, Y ya. por Ahora eso me escúchame. Entonces, siempre tú para plural reemplaza en tu mente con they y para singular con it. Ok, ahora, confundí. presta mucha atención. Normalmente en las escuelas te dicen que vamos a usar it para animales y cosas, ¿cierto? Ajá. Pero está mal porque tiene que decirte para sustantivos en plural utilizamos they y para sustantivos en singular se usa. Ahora sí ya tiene más sentido, ¿no? Ujú, Singular nouns. Así debería de ser. No debería ser con animales y cosas. ¿Ok? No. ujú. Singular. Cualquier sustantivo en singular, it. Cualquier sustantivo en plural, a day. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo te digo, tú sabes que yo tengo un perro y te digo, ¿no? Rambo. Rambo is big. Rambo es grande porque te estoy hablando de mi perro. En tu mente, ¿qué pronombre podrá reemplazar a Rambo? It. Porque tú dices, ah, Rambo es un perro, está en singular, es it. Ujú. Pero recuerda que Rambo, ¿tú sabes el sexo de Rambo? Mi perro. No. Rambo es Machito, ¿sí o no? macho. Ujú. Macho. Por lo tanto, cuando tú sepas el sexo de mi animal, Ya. lo puedes reemplazar con he. Porque tú sabes que mi perro es Mm, macho.
Pero si Ya, tú no sabes, vas a usar it. Entonces, cuando quieres reemplazar con animales, vas a usar para animales ya. que no conozcas su sexo. Que no sepas su sexo. ¿Ok? Por ejemplo, the Ujú, dog, tú no sabes el sexo del perro. O si yo tengo un perro, pero ¿cuál es su claro. sexo? It. Pero si te digo Rambo, Rambo es macho. Si te digo Lola, Mm, Lola es hembrita. ¿Va a ser con? Sí. Hasta sí. aquí se entendió. Esto es todo esto se ve en un día, en una hora Ya, de una hora y media. ¿Se entendió? ya. Sí, sí, sí. Perfecto, Sí. continuamos. Bien. A ver, Y vamos. solo Dime. eso es solo es con animales, pero si son cosas como mesa, chairs, tables, Chairs, si te eh, fijas está en plural, te fijas está en plural, plural, they, singular, it. sí, pero por ejemplo, en inglés no tenemos, por ejemplo, nosotros decimos la silla, ¿no? La mesa. Ajá, Creo que no, en inglés no it es así. no es así, no es Claro, así. ya, Y además, ya, esto lo vamos a ver más adelante. No te preocupes, no te preocupes. sí, A ver, ahora, luego de haber terminado, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ya. Lo tienes en tu plataforma, igual. Lo tienes en tu plataforma. A ver, dame un segundo. Está aquí. Tucutún. One second. Bases del inglés. Nos vamos a estructura inglesa, el alfabeto, pronombres, tú y usted. Listo. Ok, hasta este momento, ¿tienes alguna consulta, alguna duda? No, 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 No. Pues continuemos, continuemos. Luego tú vas a poder practicar en la plataforma, ¿ok? ya, Listo, Rambo. Ahora, el siguiente tema que se mira es el verbo to be. Ya estamos en el primer tema famosísimo en todas las clases de inglés. The verb ya. to be. El Ese verbo es el to que be, siempre me hace mucho problema. el verbo to be, ok. El Ya, verbo to be, antes de ver el verbo to be, el problema es el siguiente. Antes de ver el verbo to be, se tiene que ver un tema que nunca lo explica. ¿Ok? ya, Nunca se debe saltear el verbo to be. El tema que debemos aprender es estructura inglesa. ¿Qué es la estructura inglesa? La estructura inglesa es cómo son las oraciones en inglés. ¿Serán igual que español? Exactamente. ¿Cómo es una estructura en inglés? Para nosotros poder expresar cualquier oración que tú desees en el idioma, cualquiera, vas a tener que usar la siguiente estructura. Vas a necesitar un subject. ¿Y qué cosa es un subject? Un subject es una persona, animal o cosa que realiza una acción. Persona, animal o cosa que realiza una acción. Ya está. Luego de haber escrito el subject, vas a tener que usar un verbo, cualquier verbo que se te ocurra, cualquiera. Y luego le agrego un objeto y complemento. Esto es la estructura inglesa. Si tú sabes que primero tienes que poner un sujeto, luego un verbo y luego un objeto y complemento, ya está la estructura. Creamos una oración. Por ejemplo, quiero decir yo. ¿Cómo se dice yo? I. Ahí está mi ujú, sujeto. I. ¿Cómo se dice jugar en inglés? play. Play. Ya está, play. Ahora, fútbol, soccer. Ay, Yo ya sorry. puedo hablar en inglés. Digo, I play soccer. Como digo, yo duermo. I I, dream. ¿cómo se dice dormir? Busco en el diccionario. Sleep. I sleep in my house. En mi casa. Sencillo. Esto es lo que es la estructura inglesa. ¿Hasta aquí se entendió cómo se forma una oración en inglés? Ya, sí. Perfecto. Ahora, nosotros ya hemos dominado los sujetos, los pronombres y hasta check. Ahora, aquí es donde vamos a ver. Ahora, Carlos, yo quiero decir, yo estoy en mi casa. Voy a decir I. Y luego, ¿cómo se dice el verbo ser o estar? El verbo ser o estar se dice el verbo to be. Ajá. El primer verbo que nosotros vamos a conocer es esto. No vamos a aprender ni play ni sleep. Vamos a aprender el verbo to be. ¿Por qué? Presta mucha atención. El verbo to be, cuando nosotros vamos a crear una estructura, tiene tres formas. El verbo to be tiene tres formas. Las formas son el am, el is y el are. Carlos, tengo una consulta. ¿Quiere decir que play también tiene tres formas? ¿Que sleep, que todos los verbos en general tienen tres formas? No, no tienen tres formas. Mayormente los verbos, cualquier verbo, tiene dos formas.
Todos tienen dos formas. Ah, su Carlos, si voy a tener que aprenderme cada forma. Es que las formas son sencillas. Por ejemplo, la primera forma de play es play. Y la segunda forma de play es con plays. Sleep, igual. Y la segunda forma con S. ¿Qué? O sea que le voy a agregar. Sí, es una regla sencilla que vamos a ir poco a poco. Para esta Ah, lección nos so- enfocaremos en el primer verbo. Nuestro primer verbo a trabajar va a ser el verbo to be, que como ya sabes tiene tres formas. ¿Ok? El verbo to be tiene tres formas. Ahora continuamos. El verbo to be significa, ¿qué significa el verbo to be? Ser voy a estar. o estar. Ahora mi consulta es, ¿te acuerdas cómo se formaba una oración en inglés? ¿Qué va primero él? Sí, el sujeto, subject. Subject, el verbo, el objeto y complemento. Entonces lo que voy a hacer es poner mi subject. Como no tengo mi subject, no tengo Carlos, Juan, Pedro, voy a escribir los pronombres. I, you, we, they, he, she, it. Ya escribí todos mis pronombres. Ahora tengo que escribir el verbo to be. Pero yo te dije que el verbo to be tiene tres formas. ¿Cuáles son Sí. esas formas? Tiene la forma del am, que es su primera forma. Tiene la forma del are y tiene la forma del is. Ujú. Is, no se dice is, sino is. Es. Is, ¿ok? Entonces, cuando yo quiero decir yo estoy o yo soy, voy a decir I. I am. Si quiero decir tú estás o tú eres, You you are. are, we are, they They are, he is, she is, are. it It. is. Mi complemento en casa, at home. Entonces digo at home, at home, at home. Por ejemplo, yo quiero decir ellos están en casa. ¿Cómo digo ellos están en casa? They are at home. They are at home. They are at home. Quiero decir lo siguiente. Acá viene lo que son transformaciones. El tema que vimos aquí, transformaciones, ¿te acuerdas? Por Sí. ejemplo, yo digo, Carlos es un profesor. Ah, Carlos es un profesor. Ah, escribo Carlos. Escribo Carlos, ¿ah? Porque Carlos es mi sujeto, ¿o no? Sí. Carlos. En tu mente, ¿qué pronombre reemplaza a Carlos en tu mente? He. Perfecto. Ahora, he, te tienes que fijar. He, ¿con qué verbo to be trabaja? Porque tú quieres decir que es. ¿Con qué verbo to be trabaja con? Es. Es. Muy bien. Es a Teacher. teacher. Y para esto nos sirven las transformaciones de pronombres. Por ejemplo, quiero decir que Firulais es pequeño. Es curioso, es bonito. Firulais. Ah, y sujeto va a ser Firulais. Por lo tanto, yo escribo Firulais. Ahora, Firulais, en tu mente, ¿qué pronombre reemplazaría a Firulais? He. He, porque es un perro, pero es macho. Macho. Entonces digo he. ¿Con qué verbo tu vida trabaja he? He is. He is Yes. cute. He is cute. Entonces te das cuenta que primero tenemos que saber qué pronombre reemplaza qué pronombre reemplaza a qué sujeto para poder determinar el verbo to be. ¿Vale? Uno más. A ver, quiero decir lo siguiente. Ellos y, a ver, Juan, María y yo somos de Perú. Ok, Juan, María y yo somos de Perú. Entonces escribo lo mismo. Juan, Mary and me. Juan, María y yo. En tu mente, ¿qué pronombre reemplaza a Juan, María y yo? We. We, perfecto. Entonces aquí, Juan, Mary and me. ¿Qué verbo to be trabajaría? Porque acá dice somos. Ah, verbo to be. ¿Qué verbo to be reemplaza a so? Ah, Harry ok. and me Trabaja con we. are from We Peru. are from Peru. Entonces, ¿se entendió esto de la transformación de pronombres y la primera parte del verbo to be? Sí. ¿Alguna consulta? No, 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 no. Ah, Ok, sí, todo abarquemos el bien. siguiente Sí, tema. ya me acordé también de cómo se hacen las preguntas. Lo que siempre me equivoco es el otro, que bueno, ya vamos a terminar, ese del do, das, cuando Ajá, ese es el presente simple. Eso ya, tenemos que ver cuando terminemos el verbo to be. ¿Ok? ya, Ahora bueno, falta todavía, no hemos terminado. Vamos a ver contractions.
Ya. Y hemos visto lo que es estas oraciones en afirmativa, ¿sí o no? Carlos, las contractions son importantes. Son lo más importante que existen en esta estructura, ¿ok? Por Ya. ejemplo, en lugar de yo decir I am, voy a decir am. En lugar de decir you are, ¿qué voy a decir? Yo. Your. En lugar de decir we are, ¿qué voy a decir? Where. Where. En lugar de decir Where. they are. There. En lugar de... ¿Cómo? There. Ajá, ese es otro. ¿Dijiste there? Así, there. Sí. Que ese es un error de los profesores. No existe there. ¿Puedes buscar en el diccionario? Ahorita vamos a buscar en el diccionario. Ya. There, ¿qué cosa es there? Imagínate que tú tengas una tiendita y yo te quiera comprar algo, ¿no? Te digo, ¿me puedes dar una galleta? ¿Una galleta? Quieres Ajá. decir galleta, pero Ujú. solamente le he agregado un sonidito. No pasa. Claro que no pasa. ¿Cómo que no va a pasar nada? Me cambias todo el concepto. O como por ejemplo, si en lugar de decir me voy a mi casa, le digo me voy a mi casi. ¿A mi casi? ¿Qué es casi? Ya. Me estás Ajá. cambiando la palabra y pierde significado. ¿Ok? Ujú. Del mismo modo pasa aquí. No existe there. Se pronuncia así. Mira, escúchame. Ya. There. 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 Ah, ya. There. There. Perfecto. Ajá, esa es. Esa es. He con es se pronuncia his. 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 She con es se pronuncia His. she's. 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 It con es se pronuncia It's. 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 Puedes It's. notar que aquí yo hago una vibración, mira. His. His. She's. It's. Acá es una S, acá es como una Z, mira. His, she's, it's, it's. Ujú. Ujú. Practícalo, ¿ah? His, Ya. she's, it's. ¿Ok? Y estas son Ok. las contracciones. Entonces, en lugar de decir they are at home, ¿qué puedo decir? Mm, En lugar de there. decir they're at home, they're at Ujú. home. Mira, vamos a cambiarlo. Ok, they're at home. There. Ahora, si tú te das cuenta, esto suena como una D vibrante que dice there y luego Ujú. dice at home, Home. ¿cierto? Ujú. Ahora lo que yo quiero que hagas y practiques es lo linken. Cuando tú veas, haces otra reglita, pero no es más de pronunciación, es más que todo al momento de hablar como nativo. Ya. Y con esto terminamos. La regla número 5 nos dice, cuando una palabra termina en consonante y la siguiente palabra termina con algún sonido de vocal, lo linkeo. Linkeo es como link. Link, le da la manito y se unen. Como por ejemplo vimos en el caso de el just beat it. ¿Te acuerdas? El just beat Ya. it. Acá sería la consonante, la E. Regla. Ujú. Beat it. Beat it. O como por ejemplo, aquí, un error que nadie te va a enseñar porque es innatural pronunciarlo así. Mira. Por ejemplo, todos te dicen que tú tienes que leer así, I am a teacher, ¿cierto? Y te dicen, muy bien, pero estás hablando como robot, porque tú dices, I am a teacher. Lo que tienes que hacer es linkear junto este con este, I am a, I am a teacher. A ver tú, I am a teacher. esa es la forma natural de hablar inglés. Si tú me dices, Ujú. I am a teacher, es como que te dijera, yo soy un profesor y hago pausas a cada rato y suena no natural, ¿ok? Ya. Ujú. Entonces yo quiero que repases estas reglitas. Vamos a quedarnos aquí, el tiempo nos ha ganado, pero tienes más recursos en la plataforma, ¿ok? En la Ok. plataforma que te envié, puedes Ya. buscar los resúmenes de esto, están en pronunciación. Ujú. ¿Tienes alguna consulta antes de retirarnos? No, no. Ninguna. Todo.
Ok, Claro. el resumen lo encuentras en la plataforma. Como tenemos solamente 1 hora, el tiempo se nos pasa muy rápido, Ya, pero aquí en la plataforma, en el apartado de Pronunciation Tips, vas a encontrar las reglitas que te acabo de explicar ya. también para que puedas practicar conmigo acá. ¿Ok? Y si quieres repasar un poquito más de los pronombres, de eso, te he dejado aquí un resúmenes. Por ejemplo, acá está tú y ustedes. Mira, tú y ustedes. Dura 2 minutos. Mira, aquí está. ¿Se escucha? Ah, Aquí lo explico. Los pronombres, transformación de pronombres. Aquí he dejado un ejercicio, personal pronouns. ¿Ok? Entonces tienes ujú, material para practicar. ujú. Okay, so that would Ya. be all. That would be all. Bye bye. See you in our next Bye lesson. bye. Take care. Thanks. Hasta el jueves.